En esta propuesta relacionada a naturalezas armónicas, se refiere fundamentalmente a lo que se denominan desde diseño perfiles armónicos. ¿Qué significa? Por un lado está la denominación y por otro lado están las características distintas, diferentes de cada una de las personas que están en esa categoría. ¿Qué significa que una persona necesite vivir en armonía con estos perfiles? Es un formato que tiene el cuerpo, donde se desarmoniza fácilmente ante ciertas situaciones, cualquiera sean los elementos, los estímulos, las formas de comunicación, incluso virtuales, que tenga alguien con estas naturalezas armónicas. Sin embargo, hay una gran diferencia entre estas personas. ¿Cuáles son las que mejor reconocen cuando se desarmonizan? Son aquellas personas cuyo cableado interno está todo unido entre sí. En diseño le llaman naturalezas simples. En cambio, las personas que tienen su propio cableado interno, separado en bloques, por ejemplo, la estructura mental no está conectada a las emociones y a la sexualidad, por ejemplo. Entonces, a veces capta por partes cómo se siente internamente. Ya de por sí estas personas, por más que estén denominadas como naturalezas armónicas, nunca viven por sí mismas esa armonía interna. Solo la pueden llegar a alcanzar en compañía de otras personas cuyos procesos, los de terceros, hacen de puente para que lo que está separado internamente lo sienta como que se une, mientras está con esa persona. Cuando nos conocemos, ¿qué partes de nuestro cuerpo cambian en cada situación? Estamos conversando con alguien y de pronto empezamos a sentir dolor de cabeza. Hay algo en esa conexión mental que está influyendo para que se modifique la tranquilidad mental. O, por ejemplo, vas caminando por la calle o ingresas a un espacio cualquiera, cubierto, lleno de personas, y de pronto sientes nerviosismo, no sabes por qué, pero ya empiezas a sentirte incómodo por el nerviosismo que captas. Y allí estamos con otra parte de tus procesos aprendiendo a reconocer cuándo cambia, en qué espacios, en qué situaciones. Si eres una persona callada, por ejemplo, o que necesitas de voces suaves, conectarte con otras personas a través de la suavidad, de pronto te encuentras con alguien que con voces muy sonoras o muy agudas, muy chillonas, por ejemplo, sientes la incomodidad. Empiezas a sentir que tu cuerpo ya funciona de otra forma, que se desarmonizó. Para que puedas diferenciar, una cosa es el afecto, puede ser familiar, una persona querida, y otra cosa son los procesos, es el mecanismo que existe en esa comunicación. Si eres una persona con naturaleza armónica, que necesita de una sexualidad tranquila, relajada, y en la conexión con la otra persona, sientes como algo tan intenso que no lo puedes estabilizar. Y ya no te sientes bien disfrutando de ese momento. Por eso es que es fundamental que te observes cuando estás a solas, cómo funcionas, cómo te sientes,
con cada uno de los procesos y cómo cambias, con quiénes, en qué situaciones del espacio, en una calle, en un shopping, en un centro de salud, cómo te desarmonizas, en qué te desarmonizas. El tiempo que te lleva recuperar tu armonía. Las personas que son de naturaleza armónica, cuando se desarmonizan, necesitan más tiempo para volver a centrarte en tu propia armonía. En el caso de un emocional con un perfil 2-5, tenemos una persona que busca armonía en sus relaciones emocionales. Y no solo armonía en sí mismo, vivir la vida con situaciones armónicas, sino que acá se agregan que sus relaciones desde las emociones también tengan armonía. Por otro lado, ese tono 2 que contiene el perfil, que es tímido, produce más de una vez una cierta incomodidad en que la otra persona no sabe cómo acceder desde la relación, desde las emociones, y encontrar la forma de estar en un momento de intimidad con este perfil. Si tienes un perfil 2-5 y eres una persona emocional, es fundamental que te respetes emocionalmente, primero para ver si te sientes llamado interiormente a vivir esa relación. Y una vez que la empiezas a vivir, si hay armonía, porque te puedes llegar a enfermar en tus emociones, en tu sistema nervioso y en los órganos que conectan con el plexo, si es que no existe armonía, no solamente con tu pareja, sino con cualquier otra persona que te relaciones emocionalmente. En esta naturaleza denominada armónica con un perfil 5-2, el 5 en personalidad y el 2 en inconsciente. Es una naturaleza que tiene la particularidad de convocarse a sí misma, de aprender a reconocer que cuando quiere hacer algo, necesita sentirse llamada por sí misma. Esa llamada no viene de afuera, no viene del exterior. Por eso es que tiene que aprender justamente a enfocarse. No responder, no aceptar como sí o comprometerse a hacer algo. Si por más que desde afuera alguien le pida algo y no lo siente internamente como una llamada, como que lo tiene que hacer, como que tiene que asumir esa responsabilidad, aprender a no aceptarla, aprender a decir no. Precisamente tiene que observarse cómo reacciona su cuerpo y en qué situaciones. Por ejemplo, si va por una calle y de pronto observa una manifestación y eso hace ya que su cuerpo cambie, modifique la tranquilidad, la armonía con la que sentía en ese momento, es fundamental que salga de ese espacio. En espacios, por ejemplo, de salud, observa que mientras está allí en la sala de espera, ya su cuerpo se desarmoniza, le puede llegar a doler el estómago, la cabeza, le sube la presión, le baja la presión, el cuerpo tiembla, el cuerpo ya le está avisando, porque hay algo en ese espacio, en una relación cualquiera, ya sea de pareja, laboral, familiar,
en la interacción incluso virtual con alguien. Tiene que aprender a tomar distancia de esa situación. Si cada vez que se quiere comunicar, observa precisamente que su cuerpo se desarmoniza. Y volvemos a los síntomas, pueden ser dolores de cabeza, la parte emocional se modifica, se cansa mentalmente, se estresa, se siente presionado. Tiene que aprender a observarse cuáles son las situaciones externas que hacen que su cuerpo responda de esa forma. De manera que en esta naturaleza armónica, denominado perfil 5.2, siempre la llamada es interna. Numéricamente es como que el 5 lo llama el 2 y el 2 responde solo a ese 5. No responde aceptando algo que venga de otros, que venga del exterior. Quiero comentarles como experiencia desde mi naturaleza. Yo tengo lo que se denomina naturaleza armónica y mi perfil traducido en números es un 5.2. Tengo todo lo que le llaman naturaleza simple, ya que todos mis procesos están unidos en una sola información. ¿Cuál es la experiencia que yo tengo hasta que conocí diseño? Hace más de 25 años que estoy experimentando todo lo que es la información de diseño humano. En el caso mío, ¿qué era lo que yo observaba? En estos espacios de salud donde hay ciertas condiciones de trabajo, ciertos olores propios de los espacios de salud, cada vez que yo iba a visitar, por ejemplo, amigos, familiares que estaban internados, otros estaban, recuperándose de alguna operación, yo sentía que me bajaba la presión. Hasta tuve experiencias de descomponerme y despertarme de pronto en una camilla que me estaban atendiendo. Nada más que yo desconocía por qué mi cuerpo reaccionaba de esa forma. En otros casos, capaz que en la calle yo encontraba algún amigo o amiga y cuando me empezaban a contar de que habían pasado por cierta operación y me contaban ciertos detalles, yo ya sentía como mi cuerpo empezaba a cambiar. O a veces, por ejemplo, cuando me tenían que hacer alguna extracción de sangre o alguna inyección, siempre yo me observaba en esas reacciones que era como que yo me resistiera a estar en ese espacio, en esas condiciones. Desde que conozco mi información y hago ese trabajo conmigo misma, ¿qué es lo que hace el cuerpo cuando uno se va desprogramando? Recupera sensibilidad. ¿Y qué es lo que generalmente hago? Dejo esa situación, me voy, abandono ese lugar y sin muchas explicaciones. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que necesitan como que otros les estén explicando cada una de las decisiones que toman y toda la experiencia que ya fui incorporando acerca de cuál es mi funcionamiento para sentirme bien. Es lo que realmente ayuda, beneficia en las diferentes decisiones. Por eso es que, más que todo en el caso de naturalezas denominadas armónicas, es fundamental que se observen cómo cambia el cuerpo, en qué situaciones, cómo reacciona, por qué, porque ya es como un plafón que se va formando en el cuerpo, en saber que ante ciertas situaciones se desarmoniza y por otro lado, ese cuerpo armónico, esa naturaleza armónica, va experimentando, va observando
que necesita más tiempo que otras personas para volver a recuperar su propia armonía. Si tienes un perfil 3-6 y eres emocional, necesitas por un lado vivir emociones donde haya armonía, porque la relación entre los dos tonos 3 y 6 buscan armonía y al mismo tiempo no siempre la consiguen, porque ese tono 6 cuando va evolucionando se conoce, profundiza cómo es, adquiere experiencia de cómo ir mejorando y la logra, pero especialmente a partir de los 50, lo que observa en sí mismo es cómo el tono 3 sigue mostrándose a veces con torpeza, sigue viviendo ciertos golpes o golpea a otro emocionalmente y eso le produce tensión. Por un lado busca armonía y por otro lado esa combinación de ambos tonos 3 y 6 le produce tensión porque esa armonía que busca no siempre la encuentra. De manera que si no tienes este perfil y te vas a relacionar con un emocional con este perfil 3-6, tienes que saber que es una relación que a veces tiene armonía y a veces tiene todavía golpes emocionales, que a veces hay una sintonía armónica y a veces todavía uno de los dos sale herido emocionalmente. Por eso es paradójico este perfil. Por un lado es armónico y por otro lado tiene tensión, vive tensión, y en este caso emocional, por los golpes que sigue viviendo, experimentando, no solo en sí mismo, sino los golpes que experimentan los demás emocionalmente, cuando ese tono 3 no termina de aprender que tiene que ingresar de una forma más suave a las relaciones. En este momento voy a unificar tanto el perfil 1-4 como 4-1, porque por un lado hay una necesidad de armonía, en este caso vivir relaciones emocionales armónicas, y al mismo tiempo hay una fijeza con respecto a los principios que pudo haberse creado en sí mismo acerca de cómo tendría que ser esa relación, que más de una vez dificulta de cómo relacionarse con el otro si es que el otro no posee principios similares, afines. Son personas con un destino fijo de vivir la vida y eso les trae dificultades a la hora de relacionarse. Por eso es que en este caso son personas que tienen más bien una sintonía con otro del mismo perfil o con el perfil inverso, si eres 1-4 con un 4-1 y viceversa, o si eres 1-4 con otro 1-4. De manera que para los demás perfiles no es fácil relacionarse con alguien que tenga uno de estos dos perfiles, 1-4 o 4-1. Por eso es que si te respetas a vos mismo, es también respetarse para vivir las emociones desde los principios que vos mismo te creaste
acerca de cómo tendrían que ser esas relaciones, pero que del otro lado tienen que saber, para que no insistan en querer modificar, cambiar esos principios que para vos ya son verdades, que las convertiste en verdades y que las vas a seguir repitiendo por más que cambies de pareja o de relacionarte con cualquier otra persona, por más que no sean parejas. Lo que quiero ofrecer ahora son aplicaciones simples, prácticas, para diferentes áreas de la vida, incluso profesionales. Voy a comenzar por el espacio de salud. Si trabajas en un espacio, en una institución de salud, ¿cuántas veces observaste que había pacientes que no querían permanecer en esa institución ni un solo día y firmaban alta voluntaria con tal de volver a la casa? ¿Y cuántas veces vos, como profesional de la salud, te enfermaste solamente por permanecer en el espacio laboral? En el espacio de educación, voy ahora. Si sos docente, ¿cuánto tiempo llevas la docencia? Enferma, con diferentes síntomas. Empezaste con toda la alegría propia de la profesión al iniciar la actividad. Y a medida que iba pasando el tiempo, te significaba un esfuerzo ir a esa institución escolar. Y muchas veces, en reconocimientos médicos, fuiste cuestionada por tus planillas, digamos, de estudios en los que te encontrabas y que cada vez se aumentaban las enfermedades en lugar que disminuyan. Y más de una vez ya no era creíble que te escuchen que vos no te sientes bien, que te enfermas. Si vamos a los alumnos, ¿cuántos alumnos empezaron con alegría en esa institución? Y de a poco empezaron a incorporar ciertas enfermedades. Y volvían a la casa, en la casa se sentían bien. Y luego, muchas veces diciéndole a los padres que ya no quieren ir a la escuela, que no se sienten bien en esa escuela. Y los padres, más de una vez, creyendo que estaba inventando excusas su propio hijo. Voy a otro plano, a la jurisprudencia. Trabajas en un espacio donde todos los días hay denuncias, va gente que está presa, gente que asesinó a otros, y sin embargo empezaste a incorporar enfermedades que no las tenías antes de empezar en ese espacio laboral. Y si son personas profesionales que también están trabajando en determinadas especialidades, ¿por qué empezaste con toda la alegría, el entusiasmo en esa profesión? Y a medida que iba transcurriendo los años, la experiencia, el reconocimiento de cómo se muestran las situaciones, empezaste a tomar distancia de la profesión y más de una vez terminaste eligiendo otra actividad. Y así podemos ir agregando distintas actividades. Por eso es que si tienes en tu propia naturaleza la capacidad, la energía, el accionar para cambiar, cada vez que vos te observes que tu salud está en medio de todo eso, no lo dudes, porque estás entregando tu propia salud para esa actividad con la que ya ni siquiera disfrutas. Y especialmente en aquellas personas que tienen una naturaleza armónica. Si tienes los medios económicos, contactos energéticos para viajar, estar en otra geografía donde te sientas bien, empezar otra actividad,
disfrutar de esa actividad. No lo dudes, porque acá lo que estamos viendo, en definitiva, es cómo funciona nuestro cuerpo en presencia de ciertas situaciones, espacios, geografías. Les deseo mucha suerte en todos los cambios en relación a las decisiones que puedan adoptar. Un gran abrazo.